Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con Calma. Muchas gracias por estar de nueva cuenta acá en un video más el día de hoy. Y hoy, qué gusto de tener invitado a un licenciado en periodismo, al cual, antes que nada, es preciso saludarlo y preguntarte cómo te encuentras el día de hoy. Pedro, muchas gracias por estar aquí en este espacio contigo. Estoy muy bien, espero que tú también y pues emocionado de saludar a tu audiencia que nos acompaña. Todavía no soy licenciado en periodismo, me falta un año para poder llamarme licenciado oficialmente y con todas las de la ley, Okay. pero pues ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Muy bien. No te preocupes, al menos en mi clase de segundo semestre te empiezan a decir licenciado, entonces es a lo mejor para que te vayas a acostumbrar, ¿no? Sí. Pero qué bueno que nos comentas, qué bueno que lo abordes de esa manera y sobre todo que estás próximo a egresar. Antes de dar inicio a la entrevista, pues me gustaría que nos platicaras un poco de ti, para hacer un poco más. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, te cuento de mí. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, Tengo 23 años. Cuando cumplí 18 tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera de Ciudad Juárez. Yo estoy en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac. Empecé a estudiar la carrera de Derecho cuando, cuando entré a la universidad y luego en segundo semestre de esta carrera me puse a pensar en que a lo mejor no era lo que yo quería para mi vida profesional y mi segunda opción siempre había sido como algo relacionado con cine o con escritura o con estas cuestiones como más pues artísticas que yo veía, ¿no? En mis sueños de recién egresado de la prepa. este y pues en mi universidad no existe una carrera de cine como tal, existe la carrera de comunicación. Entonces me puse a investigar cómo estaba esa carrera. Y ya cuando me puse a ver ahí, me explicaron, mira, hay 4 áreas de especialización, entonces tienes que escoger una en la carrera de comunicación y esa va a ser realmente como pues lo que tú estás estudiando, va a ser para lo que te hace preparar para la vida, ¿no? Y tu título pues va a ser como licenciado en periodismo, o licenciado en cine, licenciado en publicidad y la otra que es licenciado en medios, radio y tele. Entonces, pues dije, bueno, va. Y ya cuando llegó el momento de escoger, yo estaba segurísimo de que iba para la de cine. Y me di cuenta de que no, siempre había tenido como otra chispita ahí, como la chairada y de andar viendo ahí eh, pues los fenómenos sociales y lo que pasa en mi realidad y como que se quedó un poquito la espinita de derecho de redactar muchísimo y leer e investigar. Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Prefiero periodismo y además en las materias antes de escoger tu programa de especialidad, eh, no llevas muchas materias de periodismo y habían sido las que más había disfrutado en lo que llevaba ya de la carrera y dije, no, pues ya, o sea, esto es. Y fue cuando decidí cambiarme bueno, cuando decidí la especialidad en periodismo en mi facultad y pues he sido muy feliz desde entonces, han salido cosas muy, muy interesantes que pues de niño no imaginaba, bueno, me imaginaba, pero no sabía ni cómo iban a pasar y han ido estado pasando, entonces pues ahí vamos, Pedro. Ok, no, fíjate qué padre que comentas todo esto y que inicias abordando esta situación de ya antes periodo de derecho y pues lo que estás estudiando hoy en día. La verdad se me hace muy propio que lo hagas porque muchas de las veces, y pues al igual que tú conocerás gente, yo también conozco personas que realmente la primera etapa que se meten no es como la carrera a la que se quedan y muchas de las veces terminan estudiando otra carrera que hasta cierto punto pues va relacionado o se desprende de ahí un gusto adquirido por otras cosas. Que bueno que la abordes de esta manera y sobre todo la oportunidad y no que la gran experiencia de poder estudiar fuera de la ciudad y sobre todo en una de las universidades pues con más prestigio del país, a lo cual pues representa un golpe o una oportunidad académica muy padre de sobresalir y de conocer nuevas experiencias, porque al final de cuentas creo que me disculpo por el ruido, retomo,
Este, te decía, me parece muy, muy padre eso porque de alguna manera expandes tus horizontes desde un punto de vista muy, muy romántico, pero al final de cuentas eso te permite conocer las distintas variantes o las distintas opiniones que se tienen a lo mejor sobre un mismo fenómeno, puede ser en la frontera y puede ser a lo mejor en la Ciudad de México, donde te encuentras ahorita. Entonces, me parece muy grato y sobre todo muy padre eso. Y pues, ya platicando de esto, creo que ya entramos muchísimo en lo que viene siendo ya la entrevista, pero como formalmente lo hago siempre, para dar inicio a la misma, me gustaría que nos defina qué es el periodismo para ti o cómo se lo defines a la gente cuando vas a comentar que estás estudiando. Mira, tú ya te fuiste romántico y a mí también luego me gusta sacar las frases de la literatura y todas esas cuestiones. Dice Kapuczynski, uno de los teóricos del periodismo y la, pues, la letra escrita más importante, que un periodista, antes de ser un buen periodista, es una buena persona. Entonces, es un oficio, no puedo decir que es una carrera teórica, una carrera de, ¿cómo lo puedo decir? Una ciencia, ¿sabes? No puedo decir que el periodismo es una ciencia, que incluso no puedo decir que es un arte, o sea, es un oficio, es una práctica que se pone al servicio de la verdad y el servicio de la justicia dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué de la justicia y por qué de la verdad? Porque el periodista que ve algo que es injusto es el encargado de preguntar por qué está sucediendo, o cuál es el beneficio de que esto suceda así, o a quién va a afectar, ¿sabes? O sea, al final del día es el que se encarga de ver qué sucede en la sociedad para denunciar lo que está mal ante la misma y que sepa los hechos, sobre todo la parte de los hechos. Eh, Mucha gente piensa a veces que es como nada más escribir, pues, chismes o solamente andar poniéndole dedo a las situaciones o andar dándole visibilidad a situaciones que, por darles visibilidad, ¿sabes? Y eso es un mal de este tiempo más que nada que abordaré un poquito más adelante eso. Pero, pues sí, o sea, cuando tú ves que hay un mal, tienes que ponderar qué tan grande es este mal y a quién está afectando. Entonces es cuando tú tienes la posibilidad de realmente hacer, pues, un bien al combatir este mal. El lema de mi universidad es ese, entonces como que siempre nos meten mucho la onda de, pues, la ética y la onda de tú, intentar hacer como un cambio positivo a través de tu licenciatura. Entonces, pues sí, o sea, para quien no sepa o no se le ocurra o solamente piense que el periodismo es escribir, pues no, es una herramienta, que es un oficio y una herramienta que nos ayuda a denunciar lo que está mal en nuestra sociedad para que esto pueda estar mejor. Simplemente. Simplemente es una herramienta que nos permite defender la verdad y la justicia de una forma en la que otras ciencias no pueden, porque esta es la parte más, pues, ruda, más del oficio de hacerlo. Claro, y realmente me parece muy interesante que lo menciones porque, pues la verdad es que el periodismo en general tiene muchísimas variantes, muchísimas vertientes y algunas destacan más que otras y de alguna manera creo que la gente se queda como que con lo más comercial, por así decirlo, y el hecho de que pues, existe el amarillismo como tal y muchas ideologías que van orientadas a criticar ciertos grupos sociales o ciertas secciones de tales personas. Entonces, creo que en parte sí existe demasiada un prejuicio mal hecho por parte de quienes se dedican a hacer este tipo de periodismo, porque al final de cuentas lo dices tú, es el identificar un mal y el ponderar si ese mal hace mucho daño o no. Y creo que al final de cuentas que ustedes también van buscando pues el hecho de informar, ¿no? De dar a conocer lo que está sucediendo y de esta manera pues dar a conocer la verdad, sin a lo mejor sin tratar de echar la culpa a alguien o no, pero sí teniendo en cuenta esta posibilidad de que realmente decir, bueno, lo que está pasando, los principales responsables personas
y de alguna manera deberán responder, no atacar como muchos medios lo hacen o ciertas cosas que suceden. Entonces me parece que es un punto de vista muy objetivo, una definición bastante precisa y un poquito el inicio de todo esto en tu trayectoria en el periodismo, pero sí me gustaría que nos comentaras de manera más tuya, más personal, cuáles fueron esos factores que influyeron o o qué decisiones tomaste para decidir estudiar periodismo. Mira, yo desde que tengo 7 años, me acuerdo que le pedí a mis papás que me compraran un cuaderno para empezar a escribir un cuento que trataba sobre piratas que estaban en una como templo perdido en una isla o algo así y tenían que salvar algunos limones. Era una cosa muy bizarra y como de pintura de Dalí, lo que estaba escribiendo. Y, y desde entonces empecé como a escribir, o sea, me gustaba mucho escribir cuentos, ese fue el primero, luego ya siguieron algunas otras historias, pues también igual de raras, como la de estos piratas, o sea, luego empecé a escribir sobre, pues no sé, como el futuro y todo lo que influía mucho lo que veía en televisión. Y empecé a como a involucrarme en esta parte de seguir escribiendo cuentos para ya concursos de la escuela, en la primaria, en secundaria. Me empecé a meter a concursos de ensayo, declamación. um, y era como, ya sabes, el de los favoritos de los maestros y maestras de español, ¿no? Entonces, pues como que siempre me gustó todo eso y pues eso influyó cuando estaba escogiendo carrera y escogí derecho, pues siempre me había gustado la parte de, pues ya sabes, leer y escribir. Eh, cuando llega el momento de cambiarme de carrera y decidir comunicación y me ponen las opciones de especialidad que tenía dentro de la Facultad de Comunicación de la universidad, pues es cuando pondero las habilidades que tengo y fue cuando me doy cuenta de que, a ver, o sea, dentro de la comunicación, que me parece que entrevistaste a una persona que es comunicóloga, también, pues existen distintas ramas, que es pues, la producción cinematográfica, la producción de medios masivos, que es radio y televisión, y está lo que pues, ya es publicidad y propaganda, ¿no? Y fue cuando dije, ok, o sea, pues, y además periodismo. Entonces, ok, o sea, ya dentro de estas cuatro ramas, pues las que tengo como para mi beneficio, o las que tengo, las que he batallado menos, que más me ha facilitado, pues periodismo, porque siempre he tenido esa facilidad de redactar, eh, pues, digamos, bueno y rápido, como le gusta a muchos medios. Les gusta que tengas la capacidad de sacar la nota perfectamente en 40, 30 minutos. Entonces dije, ok, por ahí me puede ir bien en lo laboral. Y pues sí, o sea, fue como poner mucho en práctica, ¿sabes qué cosa? Hacer la tarea tarde. Como me di cuenta de que era muy bueno para sacar todo con las fechas de límite bien y hacerlo con un tiempo en el que luego dejaba las cosas para el final y no pasaba nada, fue cuando me di cuenta, puedo redactar rápido y bien y de cumplir con fechas de entrega pues sin afectarme. Entonces, pues dije, ok, esto lo puedo usar para hacer carrera como periodista y pues no me he fallado desde entonces. Ya después fue darme cuenta de que el género periodístico este, de la condición me fascinaba en todas sus vertientes, entrevista, reportaje, lo que es para la tele, radio, o sea, y me di cuenta de que pues hay muchísimas funciones, incluso el periodismo corporativo, que es una cosa que a mí no me encanta, pero pues existe y se usa pues, para el bien de la sociedad. Habrá quien le interese más estos temas, habrá quien le interese más todo lo que tenga que ver pues con economía y finanzas y todas esas cuestiones. Eh, y para el día son herramientas que puedes poner al servicio de las personas, de las empresas, de los gobiernos, de toda la sociedad en sí. Y pues por eso fue que elegí ¿sabes? Podía escribir rápido, bien, que es una que pues fundamental para cualquier periodista, este, si no vas a sufrir un poco, eh, y, y podía hacer un bien ahí para la sociedad, y entiendo con lo que estaba haciendo. Porque de que abordas, considero que muchas personas se pueden sentir identificadas porque al final de cuentas
que desde niño desarrollamos ciertos hábitos que inconscientemente nos llevan a lo que terminamos decidiendo dedicarnos, ¿no? De cierta manera, tú lo me comentaste ahorita con el ejemplo de tu cuaderno, y ahora con el ejemplo de que elaboras notas y gestiones de, pues de producto y acción directa muy padre ahí, la verdad sí se me hace muy interesante porque desde pequeño te das cuenta cuando algo te gusta, cuando no, tú lo fuiste comentando, participaste pues, en muchas actividades escolares que te permitieron adquirir nuevas habilidades o potenciar las mismas, y esto a final de cuentas pues de desencadenó que decidiera estudiar algo relacionado a lo que viene siendo directamente la interacción con las masas, por así decirlo, o el hablar por otras personas. Entonces, pues lo comentaste con el ejemplo de derecho y sobre todo cuando cambiaste de carrera, que la verdad se me hace algo muy, al final de cuentas sí orientado a algo, pero ya descubriste como que realmente lo que querías hacer. Y sí, realmente sí se me hace muy interesante de formación ya sabes, encontrar una actividad o una organización neuronal que te permitiera seguir trabajando con la habilidad y con lo que te gusta hacer, y eso al final de cuentas pues va a desembocar en, ¿no? En algo que a los medios masivos de comunicación les gusta, que y tú es alguien que se desempeña demasiado bien en eso, entonces bastante bien. Ahorita nos comentaste un poco de la siguiente pregunta, y haciéndola de manera concreta me gustaría que nos cuáles que son las personas que estudia carrera de tener o en su defecto aprende a desarrollar durante el transcurso mismo, no necesariamente al inicio. Primero, tienes que ser capaz de analizar la información, los datos, saber diferenciar, pues primero el qué, quién, cómo, dónde, cuándo, ya sabes, las preguntas básicas. Tienes que tener muy buena memoria, es algo que te ayuda muchísimo, y además pues la capacidad de redactar, de plasmar tus ideas, de expresarlas en público. ¿Por qué redactar? Es que, o sea, me pueden decir, es que está en radio, está en tele, no sé qué, sí, pero pues viene de un guión. Puedes hacer las cosas así nomás sin una escaleta mínimo, sin un plan de acción, sino pues salen todas, pues ahí se va. Entonces, pues por eso es indispensable tener la habilidad de redactar. No se trata tampoco de que seas pues un Miguel de Cervantes o un virtuosa de la escritura, ¿no? O sea, pues nadie está buscando que ganes el Nobel de Literatura. Estamos buscando que la gente pueda leer tus ideas y que puedan pues simplemente entender lo que quieres decir, qué es lo que pasó, dónde fue donde pasó, cómo pasó, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es eso, o sea, te debe contar una historia, seis habilidades, diría yo, que es la de, pues, tener memoria, y eso me fue, ¿ves? No te creas, tener buena memoria, poder redactarlas y, pues sí, tener una capacidad analítica para diferenciar todos los hechos. Ok, sí, me parece bien preciso que lo digas porque, digo, ahorita que lo mencionas, suena como que es algo, ¿cómo se dice? Inherente. Muchas de las veces hay gente que se carreras relacionadas a la tuya, o al menos tomando un ejemplo propio en derecho. Hay mucha gente que no le gusta leer, pues de hecho es una carrera que todo se basa en libros y todo se basa en lo que dicen otras personas, entonces realmente sí existe esa, ¿cómo se dice? Pues sí, es cuando te contradices en ti, porque al final de cuentas te metes a estudiar algo que con actividad que no te gusta hacer. Entonces, pues sí me parece bien importante mencionarlo, ¿no? Porque sonará muy obvio y como tú lo acabas de mencionar, hay que ser precisos de que hay que tener cierta capacidad analítica de poder representar los hechos y dar a conocer las ideas que tú tienes a las personas, ¿no? Vaya, la capacidad también de redactar, quién es poca cosa, y me imagino que se perfecciona durante el transcurso de la carrera, entonces, qué bueno que lo Sí, haces vaya que porque sí. sí mucha gente no termina de comprender el todo, exacto, por comprender el todo, lo que muchas de las veces es muy obvio y no nos damos cuenta hasta que estamos dentro de alguna carrera similar y nos estamos en prueba básicamente, porque al final de cuentas pues es como que toparte con pared y estar batalla y batalla y al final terminas
o desertando o acabándola muy apenas o cualquier otra consecuencia. Entonces, qué bueno que lo mencionas y que lo... No, o sea, pues puede ser un balazo en el pie, hasta muchas veces entrar en una carrera para la que no sabes o no sientes que tengas las habilidades, pues en ti, no es que tengas que saber, o sea, repito, no es que tengas que saber escribir así perfectamente desde la cuna ni nada, y no es que yo sea eh, el mejor redactor del mundo, ¿sabes? Pero pues si no tienes la habilidad de escribir bien, de acomodar las ideas, creo que es algo muy normal que haya personas que digan, es que a mí no se me da a escribir, o sea, a mí no me gustan las tareas de ensayo, o sea, creo que todos tenemos un amigo o una amiga que nos dice eso, a mí no se me da a escribir ensayos. Ah, bueno, pues no estudies periodismo, o sea, porque vas a sufrir, no te va a ir muy bien en calificaciones, los profes, las maestras, y los maestros suelen ser pues muy críticos con tu trabajo y sobre todo pues por la responsabilidad que mencionaba al principio, ¿no? Que tienes con la audiencia y tu reputación como periodista también muchas veces depende pues de un error de ortografía, o sea, imagínate a Denise Merker, a Aristegui, a Loret de Mola, a Ricardo Claro, Rafael, Sarmiento, todos escribiendo pues mal, o sea, pues no queda, o sea, por eso es un mundo sí, exigente, porque es totalmente. un mundo completamente abierto, pero por favor, ¿cuál era la pregunta que ibas a formular? Ah, claro. Ah, y hacer una punta. Creo que sí representa muchísimo tu tu trabajo hablar por ti, de cuentas. La siguiente pregunta, te comentaba que es muy sabido que en toda carrera existen mitos y existen estas ideas que la gente genera y que sobre todo realidades de cierta carrera. Me imagino que tu carrera no las... Así que pues, me gustaría que nos comentaras cuáles mitos encuentras tú, cuáles consideras tú que son los más comunes y pues, no sé qué nos puedes decir de todo esto. En periodismo hay una falsa dicotomía, como que toda la cuestión del periodismo pienso yo que está puesta en dos lados o sea, tiene dos lados de la balanza muy marcados y me he dado cuenta de que esto es así, sobre todo cuando le platico a alguien o me preguntan qué es mi carrera y es que es una carrera muy peligrosa, una, y por otro lado que es el oficio más bonito del mundo, según palabras de García Márquez, ¿no? Yo creo que ambas cosas son mentira. No podemos decir, son absolutos. O sea, esto es decir que está pésimo, esto es decir que está hermoso. O sea, no, es una carrera como cualquier otra, como cualquier otro oficio, como cualquier otra, pues, forma aplicada de la comunicación, que tiene su parte en la que sí es una realidad que es peligroso en México decir cuestiones que involucren a grupos de poder o que tengan intereses económicos fuertes e importantes dentro de la delincuencia o corrupción en el país o pues, distintas cuestiones pues, que muchas personas creo que sabemos que suceden, ¿no? Y por otra que pues es el oficio más bonito del mundo, a ver, o sea, hay una explotación laboral dentro de los medios impresionante en el sentido de que pues no te pagan horas extra, al ser el becario o el practicante no te pagan, prácticamente son muy exigentes con los filtros de contratación y pues prácticamente te tratan dentro del medio, no estoy diciendo que esto suceda en todos, pero es bien conocido que ha sucedido en distintos medios, tanto tradicionales como digitales, que son bien conocidos, que al final del día pues no tratan bien a sus becantes y a sus becarios y pasantes, o sea, sí es verdad que existe explotación laboral dentro de esto, eh, y eso me parece pues malo, sin embargo no es tan malo como lo pintan tampoco muchas veces, o sea, no te vas a morir de hambre, no te van a amenazar de muerte 24/7, la verdad es que muchas veces no vas a llegar pues el grado o al principio al menos no te van a encargar como cuestiones que arriesgan tu vida, ¿no? O sea, te van a mandar a reportear algún evento social o te van a mandar a reportear algún evento artístico o algunas cosas que pues involucren menos demanda, o sea, ya cuando tú dentro de tu carrera periodística vayas especializándote, bueno, ya decidirás si te vas al periodismo de nota roja o al periodismo político, al periodismo, este pues que sí involucra este tipo de cuestiones, ¿no? Pero tú puedes ser un periodista o una periodista que se dedique al entretenimiento o al deporte
o a los viajes, o, o sea, al final del día es una carrera con muchísima oferta laboral por lo mismo y muchas veces dentro de las mismas empresas buscan a periodistas porque nosotros ahora estamos entrenados y entrenadas para pues generar contenido de redes sociales, estar generando contenido, analizar métricas y todo lo que tiene que ver pues con un poquito de mercadotecnia digital. Pues sí, o sea, también por ahí es otra como brecha que se nos abre para como oportunidad laboral. Entonces, pues sí, yo diría que existe como una romantización ahí muy extraña con la, la carrera de periodismo, que no creo que es 100% cierta. O sea, sí me toca, como me ha tocado estar en proyectos y pues trabajando con medios muy padres, muy importantes, eh, tampoco la he sufrido tanto, ¿sabes? O sea, y ha habido veces en las que la he sufrido aún así. O sea, creo que es solamente como esto de, pues, tomártelo por el punto medio. O sea, no veas la carrera incluso, pues, como las carreras de medicina o derecho o, pues, ya pues, ramas del conocimiento. Creo que no exagerar las cualidades de una u otra y pues precisamente por lo mismo permitirte aprender de qué va cada una, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo creo que ese es como los grandes mitos y por qué no son ciertos. Ok, fíjate que realmente me llama la atención lo polarizado, tratando de utilizar el término bien entendido, de lo que puede ser la carrera, ¿no? Hay gente que verdaderamente, como tú lo dices, la ama de su vida, se apasiona, y hay gente que la tiene reservada como para algo relacionado al mismo peligro, y es lógico. Desafortunadamente es algo que podría decirse que es normal en México, debido a lo que tú mencionabas, ¿no? A los grupos de poder, a los intereses económicos que existen en nuestro país y a los intereses de los particulares, el hecho de, pues, ocultar muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente creo que en ese aspecto sí tienes razón, porque incluye, ¿cómo decirlo? Es, a final de cuentas, una profesión que implica mucho riesgo, en el sentido de que una nota relacionada con alguien muy importante, alguien de cierto poder, pues puede influir negativamente en ti. Y lo que mencionaba ahorita, ¿no? De que pues al inicio de la carrera sí se te dan estas notas como de sociales. Me parece que el periodismo, al menos aquí en México, que se puede representar o se puede comparar muchísimo a lo mejor con un corresponsal de guerra, ¿no? Que realmente vas y no sabes si regresas y todos los peligros que existen. Entonces, sí creo que en ese sentido se puede percibir fácilmente pues una carrera que implica muchísima valentía, por supuesto, la capacidad que ya mencionábamos hace rato, muy comparable esto. Yo hace tiempo escuché una entrevista que le hicieron a Lalo Salazar, un periodista de televisión que es corresponsal de guerra y pues con una trayectoria importante en los medios de comunicación de nuestro país, y mencionaba eso, ¿no? Los riesgos que existen allá y las formas en las que se dan, que pues él mencionaba que su sueño era ser corresponsal de guerra desde un inicio y pues tardó aproximadamente 15 o 20 años en que le dieran la primera, o tan siquiera la autorización, ni siquiera que la mandaran a su primera cobertura, sino la autorización siquiera para que pueda asistir a este tipo de eventos. Y realmente sí coincido mucho contigo que también es una carrera muy bella, porque al final de cuentas te permite expresarte y te permite dar a conocer a los demás otras cosas que no conocen, darles un punto de vista, informarles sobre algo que está sucediendo, y creo que también influye mucho el hecho de conocer noticias que verdaderamente tienen que saberse, y toda esta situación de poder informar, porque al final de cuentas ustedes lo que buscan es la verdad, y eso me parece sumamente loable, ¿no? Entonces coincido mucho con la frase que dijiste, y de verdad me parece muy atinada. Entonces, excelente. Pasando a la siguiente pregunta, me verás cómo visualizas tú, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en la pandemia, lo que sigue sucediendo y posiblemente lo que va a suceder, ¿no? Porque ojalá que esto acabe pronto, pero pues, mientras tanto ahí sigue corriendo el tiempo. ¿Y cómo visualizas que tu carrera se adaptará en un futuro pues a la pandemia, lo que va a dejar? Yo creo que más que nada, pues esta cuestión de trabajar en casa se va a quedar durante tiempo. Sobre todo pues
en cuestión de redacción o tus primeras prácticas profesionales como periodista, ¿no? O sea, no es necesario estar en la oficina todo el tiempo, sobre todo cuando vas empezando, porque todavía no empiezas a ir tanto al campo, o sea, realmente te ponen a redactar notas menos complicadas o secciones muy específicas de los medios que pues tienen que están ahí ya de cajón, o sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si lees una revista de deportes y todas las ediciones ves que ponen en la misma sección de chistes o frases célebres de algún deportista, ten por seguro que pusieron al becario o al pasante a buscar chistes o frases célebres para poner en la sección. Entonces, todavía no te ponen cuestiones muy complicadas que sí realmente se pueden hacer pues desde casa, sin salir, incluso pues muchas veces eh, cuando yo trabajaba como redactor en Revista El Garabía, pues muchas veces ni siquiera salía de mi escritorio más que para mis breaks de echarme un cigarro o ir a la tienda, ¿sabes? O sea, no tenía que andar yendo al campo. Esa es una que creo que va a cambiar sustancialmente. Otra, las medidas de precaución dentro de las cabinas de radio y dentro de pues los sets de grabación de tele. Me cuentan mis profesores que sí, y son profesores porque los dos que me han contado estas cuestiones de medios pues son vatos. Me cuentan que en radio, por ejemplo, se siente raro tener que llevar dos cubrebocas y cuando ya llegas a la cabina y todo, y estás encerrado ahí, pues te los quitas, ¿no? Y solamente el micrófono tiene como una capa protectora. Y en televisión, igual, que antes eran 40, 50 personas en un set, tal vez de las noticias de la mañana, y ahora pues por la pandemia tuvieron que reducir el personal a 20, 25 personas, ¿no? Si digamos, si antes eran 50, pues sí se redujo a prácticamente la mitad. Entonces, pues sí, o sea, es una cuestión ahí de, como creo que todas las demás carreras, reducir el riesgo de contagio es muy importante y sobre todo saber que el periodista, pues ha habido una cantidad considerable de compañeros y compañeras que han muerto, redactando o reportando sobre la pandemia, ¿sabes? Se han contagiado de COVID por estar en eventos donde todavía pues hay multitudes. No podemos dejar pasar que cuando una multitud se junta, que la persona que te va a decir que hay una multitud en ese lugar, pues es un periodista. Entonces, pues son quienes se encuentran muchas veces en un lugar de riesgo. Y digo se encuentran porque a mí realmente pues nunca me ha tocado todavía como arriesgarme por el oficio, ¿sabes? Pero sé que hay quienes sí lo hacen y tengo profesores que se han quejado incluso de eso. Este, entonces, pues más que nada es eso, ¿sabes? Cada vez más buscar, pues mientras siga la situación así, la menor cantidad de riesgo, porque precisamente pues te vas y te arriesgas aunque no quieras a otras, pues a donde está la nota, ¿sabes? Eh, y pues la opción de trabajar en casa, que muchas veces, repito, o sea, se puede hacer información buscando en internet o también aprovechando que muchos eventos, por ejemplo, oficiales, eh, pues son, o sea, los transmiten en línea, no hay por qué ir. Entonces, pues sí, cada vez más aprovechar esas herramientas para sacar la información, reduciendo riesgos, pero pues yo espero que cuando acabe esta situación, pues sea todo como antes, ¿no? Que si me mandaban a cualquier lado a reportar o que me mandaban hasta los museos simplemente pues a ver las nuevas exhibiciones que había o a ver películas o pues otras cosas, ¿no? Que se extraña. Entonces, yo creo que pues eso es básicamente cómo cambió y pues a ver cuánto tiempo va a ser así, porque pues fuera del home office y que eso le permite a la gente reducir sus tiempos de movilidad y tener una vida un poco más feliz, pues yo creo que lo demás pues sí afectó al periodismo negativamente, tener el miedo pues, de ir a buscar la noticia. Sí, coincido mucho contigo porque, bueno, tu carrera es una de las las que se puede adaptar mucho más fácil a esta cuestión del trabajo en casa y creo, pues, básicamente de las pocas que se adaptaron a las medidas de contingencia, ¿no? Al aislamiento, a la oportunidad de poder trabajar desde la comodidad de tu casa, entre comillas, porque realmente creo que se vuelve un poco más cansado, desde mi punto de vista, pero a su vez creo que
como tú dices, se aprovecharon mucho los espacios de redes sociales, de plataformas de streaming para poder realizar la cobertura de eventos, como tú lo decías ahora, muchos conciertos que se dan en línea, muchos festivales, muchas ponencias, algunos eventos de otras índoles, entonces creo que eso sí permite darle una cobertura pues de mayor medida, ¿no? Y comprender con esto que, como tú dices, va a quedar un tiempo y a lo mejor las medidas que se vayan a tomar en los medios masivos pues también van a ser importantes, ¿no? Porque a lo mejor ya va a haber menos gente ocupándose en determinados sets, en cabinas de radio, como tú lo decías, las cuestiones me parece que también es una de las cosas por las que nos tenemos que cuidar, ¿no? Y que desafortunadamente hubiera ignorancia en ese sentido, pues también habría que tomarlo en cuenta y sobre todo lo que dices de que pues no es la misma experiencia, ¿no? El hecho de estar desde tu casa al estar en la práctica en el campo haciendo coberturas, tomando notas, dando reportajes. Entonces creo que ojalá pase toda esta situación que permita volver a la cotidianidad de alguna manera para que se pueda pues seguir con esa experiencia de lo que es trabajar en campo. Para finalizar, me gustaría mucho que nos dieras algún aprendizaje, alguna experiencia o algún consejo que hayas adquirido durante el transcurso de tu carrera y que no necesariamente sea para alumnos de periodismo, etcétera, no para cualquier gente que está a punto de ingresar a la universidad y sea algo que en su momento tú hayas querido saber y hoy pues nos lo compartes. Mira, yo creo que lo que más me ha funcionado, y no solamente en periodismo, sino creo para la vida en general, es ser muy consciente de que el miedo solamente, y todo lo que pensamos cuando tenemos miedo, solamente está en nuestra cabeza. Solamente son ideas que nos vamos haciendo dentro de nosotros y que incluso hasta luego pueden desatar el pánico, ¿no? Y muchas veces te bloqueas y dejas de hacer algo, no le hablas a la persona que te gusta, no le invitas a salir o no te animas a hacer algo nuevo que no sabes si te va a encantar, no quieres ver una película, no quieres probar un juego nuevo, no quieres probar una experiencia nueva, y te vas privando, ¿no? Te privas y te pierdes de oportunidades. Entonces, pues mira, si algo puedo sacar de una carrera que me ha obligado muchas veces a platicar con perfectos desconocidos sobre temas importantes o que me ha invitado a platicar con personas pues expertas en su rango y que a veces te sientes pues intimidado o intimidada, ¿no? Por estas cuestiones, pues es eso, que el miedo solamente está en tu cabeza y muchas veces pues mientras no sea algo que arriesgue tu vida, pues vale la pena romperlo, ¿sabes? Entonces, pues sí, cada vez que sientas miedo y que algo te diga que no tienes razón por qué hacerle no. Mientras no arriesgues tu vida, no sea algo que vaya a dañar a un tercero, a alguien que quieras o lo que sea, adelante. Vence el miedo, hazlo porque te va a ayudar a conseguir oportunidades laborales. No sabes si te va a ayudar a conseguir el proyecto que puede cambiar tu carrera profesional para siempre o no sabes si esa persona que te gusta pues te va a hacer caso y vas a terminar con una historia muy feliz. Entonces, pues sí, el miedo está en la cabeza y vale la pena romperlo día a día. Siempre buscar una oportunidad para romper ese miedo es poner en práctica la valentía y es poner en práctica todo para llevar una vida mejor y más feliz, pienso yo. Entonces, pues ese es el consejo que, que, que le daría a tu audiencia que nos escucha ahorita. Aunque, no, y de verdad es un gran consejo, a mí en lo personal me gustó muchísimo, creo que nunca en las entrevistas que he tenido oportunidad de grabar, nunca había escuchado a alguien que se relacionara al miedo. Y tiene mucho sentido porque al final todo el mundo en la vida tiene miedos, todo el mundo en la vida se somete a cambios, experiencias nuevas y muchas de las veces no suceden por el miedo. Y me da mucha risa el ejemplo que utilizaste de hablar de la niña que te gusta. Y pues básicamente es cierto, ¿no? Esa cuestión de que incluso cuando experimentas algo nuevo y se aliviado, te sientes con adrenalina al máximo, moralmente creo que te levanta muchísimo y pues al menos, el ejemplo de la niña, ¿verdad? Si te hace caso, pues qué chido, y si no, pues también, o sea, ya le dijiste y no quedó en ti, básicamente, entonces creo que realmente
ser capaz de romper esas fronteras y poder experimentarte en situaciones nuevas, en adquirir nuevos aprendizajes, en poder con las personas. Y como es muy importante porque eso enriquece tu persona y te puede enriquecer tu profesión y a lo que te llegues a dedicar en algún momento. Entonces, al final de cuentas, es que es muy importante y sobre todo pues hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Que el miedo se limita y el miedo hunde. Y pues como dices tú, está solamente en la cabeza y la verdad es que pues tienes total razón. Y pues ya para finalizar, mucho José, que hayas aceptado la invitación desde la Ciudad de México, tiene doble valor porque es muy lejos. Muchísimas gracias por haber aceptado venir y sobre todo por haber compartido un poco de lo que haces, de lo que estudias y de lo que te gusta hacer con nosotros. No, gracias a ti, Pedro, por el espacio, por invitarme y pues espero que esto le sirva a quien nos ve, no solamente para saber más del periodismo, si alguien ve tu serie de videos para saber qué estudiar o lo que sea, pues, y le late esto, adelante. Y pues nada, quedo a tu disposición para cualquier otra información o lo que necesites sobre periodismo. Si algo es verdad de nosotros es que todo el tiempo tenemos que estar sabiendo cosas porque así es como ganamos valor. Entonces, cualquier cosa que necesites, Pedro, pues quedo a tu disposición. Que estés muy bien. Nada, al contrario. Al contrario, muchísimas gracias de nueva cuenta por venir, por aceptar, por platicar un rato. De verdad ha sido una entrevista muy refrescante y pues donde aprendí muchísimo, siendo sincero. Y también muchísimas gracias a las personas que vieron este video. Recuerden que si este tipo de contenido es de su utilidad o de su agrado, la pueden apoyar el proyecto suscribiéndose al canal, siguiéndonos en redes sociales y compartiendo este tipo de contenido con las personas que lo puedan llegar a necesitar. Mientras tanto, entonces, nos vemos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias, que estén bien.